Eran alrededor de la 1 de la mañana, y recuerdo bien que aquella noche el ambiente era tranquilo. El lugar no estaba muy concurrido. Ambos subieron a mi auto y comenzamos el viaje. Lo primero que noté fue que parecían un poco alegres, quizás por el alcohol. Julia, así la llamaremos, era una joven de unos 20 años, de piel morena y ojos café claro. Su belleza era innegable. Me saludó con una sonrisa y se acomodó en el asiento trasero junto a Bruno. Durante los primeros minutos, los dos charlaron animadamente, pero pronto comenzaron a besarse. A medida que avanzábamos, ya habíamos dejado atrás el municipio y nos encontrábamos en la carretera nacional. Más adelante tomamos un desvío hacia un camino de terracería que conducía directamente al rancho de Bruno. Este camino atravesaba pequeños pueblos, y mientras conducía, don Bruno le contaba a Julia sobre su rancho, hablando con entusiasmo sobre su ganado y los animales que allí habitaban. Era un hombre sencillo, de esos que parecían disfrutar de lo que la vida les ofrecía. En un momento, escuché que Julia le preguntó si era cierto lo que se decía de él en el pueblo. Bruno, riendo, le respondió que había muchas historias sobre él, algunas que podían ser ciertas y otras que eran simplemente rumores sin fundamento. Después de su respuesta, un silencio cayó entre nosotros, y en ese instante escuché a Julia darle un beso. Ella, intrigada, comentó que se decía que tenía un pacto que le permitía obtener lo que quisiera y cuando quisiera. Bruno soltó una risa, y yo, desde el espejo retrovisor, lo vi mirando por la ventana, aún con una sonrisa en el rostro. ¿Y tú qué piensas? ¿Es verdad?, le preguntó a Julia. Ella, riendo, respondió que no lo sabía, y por eso le estaba preguntando. Estábamos casi a medio camino. Lo sabía porque acabábamos de pasar un puente que cruzaba un río. Entonces, Bruno le dijo a Julia que quería mostrarle algo. Ella, sin entender completamente a qué se refería, le preguntó qué tenía en mente. Él le propuso descubrir si lo que se decía sobre él era verdad. Julia, entre risas, le dijo que no creía en esas cosas y que no pensaba que alguien como él estuviera envuelto en algo así. Sin embargo, Bruno, ya un poco más serio, repitió la pregunta. Julia, en un tono burlón y desafiante, aceptó. «Sí, quiero que me muestres», respondió. En ese momento, Bruno me pidió que detuviera el coche. Inicialmente pensé que estaba bromeando, así que no le hice caso. Pero su tono se tornó calmado y su sonrisa se mantuvo, lo que me hizo decidir detenerme. «No hay problema», le respondí, y así lo hice. Bruno le preguntó a Julia qué quería ver o cómo deseaba que se lo mostrara. Ella, ahora un poco más seria, y tras pensarlo unos segundos, dijo que solo quería algo que demostrara que realmente tenía un pacto. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El silencio se apoderó del momento. Alrededor de nosotros solo había árboles y oscuridad. Las luces del coche eran lo único que iluminaba el camino. Yo comencé a sentir una cierta inquietud, una incomodidad que no podía ignorar. De pronto Julia soltó una risa que me hizo dar un brinco, y en ese instante, por el rabillo del ojo, percibí como una sombra pasaba rápidamente frente al coche. Mi corazón se detuvo por un segundo, y en ese momento, un golpe resonó en la ventana de mi lado. Volteé rápidamente, pero no había nada. Julia, riendo de nuevo, sugirió que podría haber sido yo quien hizo el ruido. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, erizando los vellos de mis brazos. Y, justo entonces, el golpe se repitió. La tensión en el aire era palpable, y el silencio se volvió ensordecedor. La noche, que había comenzado con risas y charlas, ahora se sentía cargada de una inquietante expectación. El ambiente en el coche se tornó tenso y pesado, y el silencio se hizo palpable. Don Bruno, a mi lado, parecía tan tranquilo, pero yo no podía sacudirme la sensación de inquietud.
Fue entonces cuando escuché un leve ruido, un golpe sutil que resonó en el cristal de la ventana del copiloto. Miré hacia esa dirección, pero solo vi la oscuridad impenetrable que rodeaba el camino, con los árboles dibujando sombras amenazadoras. El sonido era similar a un nudillo que golpea el vidrio, un sonido que heló mi sangre. De repente, un impacto violento sacudió el coche. Sentí como si algo hubiera golpeado la parte delantera con una fuerza descomunal. Un nudo se formó en mi garganta y, en un impulso, miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada, solo el camino que se desvanecía en la penumbra. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, como si mi cuerpo se estuviera descomponiendo poco a poco. ¿Estás segura de que quieres verlo?, preguntó don Bruno, pero la mujer en el asiento trasero guardó silencio. La atmósfera dentro del vehículo se tornó opresiva, como si una sombra se hubiera adueñado del espacio. Las palabras de don Bruno resonaban en mi mente, y aunque la oscuridad parecía envolvernos, los ruidos sugerían que algo estaba acechando fuera de nuestra vista. De pronto, la risa de don Bruno rompió el silencio y su tono sereno me sorprendió. «Podemos continuar», dijo, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sentido. Miré su rostro en el espejo retrovisor. Estaba sereno, como si no le afectara lo que había ocurrido. Sin embargo, la inquietud me invadió al intentar encender el coche. Cuando miré hacia adelante, me quedé helado. Había alguien de pie frente a nosotros. El terror se apoderó de mí. La figura que se alzaba ante el vehículo evocaba la imagen de San Judas Tadeo, un santo venerado por muchos. Vestía una manta verde y sostenía un bastón en la mano, pero lo que realmente me hizo temblar fue su rostro. La luz del coche iluminaba su deforme cara. Su boca era desproporcionadamente grande, abierta en una mueca grotesca, y sus ojos caídos parecían los de una muñeca de plástico derretida. Una sensación de horror se apoderó de mí y mi corazón latía desbocado. Esa imagen distorsionada de San Judas Tadeo me impactó tanto que desvié la mirada, incapaz de soportar la visión. Cerré los ojos, convencido de que aquello no podía ser real. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis párpados, y una impotencia abrumadora me invadió. De repente, escuché la voz tranquila de don Bruno instándome a arrancar el coche, pero mi voz temblorosa protestó. «Hay alguien delante de nosotros». La mujer, en un tono decidido, afirmó que no había nada en el camino, y al abrir los ojos de nuevo, vi que tenía razón. Frente al coche no había nada. Mis manos, ahora sudorosas y temblorosas, se aferraban al volante mientras miraba a mi alrededor, buscando al extraño que había desaparecido. Con un nudo en el estómago, pregunté si no habían visto al hombre, pero la mujer insistió en que no, y don Bruno permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. La risa de Julia resonó una vez más, burlándose de mis temores, sugiriendo que dejara de lado mis fantasías y arrancara el coche. Imaginé que pensaba que todo era una broma, pero el miedo seguía atenazando mi pecho. Con gran esfuerzo, logré encender el motor. No les miento cuando digo que moría de miedo. La imagen distorsionada de aquel ser me perseguiría por mucho tiempo. Aún así, intenté convencerme de que estaba agotado, que era tarde y que quizás todo lo que había visto no era más que una ilusión. Me repetí estas palabras como un mantra, tratando de aferrarme a la lógica en medio del caos. Tenía que creerlo, aunque en el fondo, el terror seguía acechando. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.